Marisela Argueta Mora es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, especialidad en Derecho Procesal y maestría en Impartición y Administración de Justicia. Con amplia trayectoria en el Poder Judicial de Michoacán, inició en 1986 como escribiente en un juzgado penal de Morelia, y producto del esfuerzo fue avanzando en la carrera judicial hasta llegar a jueza de primera instancia en el Juzgado Mixto de Sinapecuaro, posteriormente Marabatío, Ario, La Piedad, Lázaro Cárdenas y Jiquilpan. En 1999 la designan como jueza en Morelia, primero en la materia familiar y posteriormente civil. En 2020 participó en el concurso para ocupar una magistratura civil, y producto de sus calificaciones en las evaluaciones teórica, práctica y de entrevista, fue elegida por el Congreso como magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia. Ha sido profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana, en el Instituto de la Judicatura y en el Tecnológico de Monterrey, aportando a la formación de cientos de abogados. Muchísimas gracias por acompañarnos en el arte de lo bueno y lo justo. Hoy para platicar, como ya lo escuchábamos, con la magistrada Marisela Argueta Mora, quien pues ha dedicado casi 40 años ya de su vida, de su trayectoria al Poder Judicial y en particular la materia familiar. Magistrada, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos para platicar de unos temas que son muy interesantes para nuestra sociedad, que además ha cambiado mucho el tema de la familia en 38 años de carrera, que le ha tocado ver este tipo de conflictos, lamentablemente. Sí, ha cambiado bastante, y junto con ese cambio en la familia, en la sociedad, también ha cambiado nuestra codificación. Ha ido adaptándose en la medida de lo posible a ese cambio que se ha dado en la sociedad, con muchas reformas, un código familiar nuevo, un procedimiento oral distinto a los años anteriores. Algunas cuestiones que a veces se consideran tan íntimas, ¿no? Pero que sabemos Sí. que pues ya son también de importancia para la sociedad. Sí, lamentablemente, pues en el derecho, las cuestiones que no se pueden resolver entre las partes y que son cuestiones que trascienden al ámbito jurídico, pues no hay de otra más que acudir a los tribunales. Claro. Y bueno, actualmente, pues siempre se ha impulsado, y lo prevé nuestro código, la posibilidad de acceder a los medios alternativos de solución de conflictos. Pero pues ya estamos fuera del ámbito privado, ya nos toca que acudir a los tribunales correspondientes. Y en particular, en materia familiar, ¿qué es lo que abarca? ¿Qué es lo que se puede resolver en los tribunales? Bueno, se puede resolver desde un divorcio, establecer quién se va a encargar de la tutela de una persona que la requiere, los alimentos para las personas también que lo necesitan, la disolución de las sociedades conyugales. Son muchos los tópicos, el ejercicio de la patria potestad, son muchos los tópicos que abarca la materia familiar, la rectificación de un acta de nacimiento, el levantamiento de un acta de defunción, si es que acaso no se hizo dentro del término que establece la ley. Entonces, son muchas las acciones que prevé nuestro código familiar. Claro. Platicando en particular, por ejemplo, hablaba usted del reconocimiento de la paternidad. ¿Cómo se realiza este proceso? ¿Qué tanto acuden las personas? Lamentablemente sí es como frecuente. Lamentable y afortunadamente no, porque pudiera ser que aquella persona que quiere que se le reconozca la filiación con su padre o con su madre, lo piense y no acuda a los tribunales a que se declare que cierta persona, una mujer o un hombre, es el padre o la madre de esa persona. Entonces, el reconocimiento de la paternidad o de la maternidad tiene por objeto eso, establecer la filiación de una persona con respecto a su padre o con respecto a su madre. ¿Y qué implicaciones tiene para una y otra parte? Tiene muchísimas implicaciones. Por principio, pues con el nombre, al momento del reconocimiento de la paternidad o con motivo de la sentencia que se llegue a pronunciar, pues empezaríamos con el apellido de la persona que se haya condenado a reconocerla.
se aumentará o se asentará el apellido paterno o el apellido materno, según sea el caso. Y desde luego tendrá derecho a que se le ministren alimentos, a pedir que se le ministren o que se le den alimentos y a que la persona que ha sido obligada a reconocerlo los otorgue también. ¿Qué contempla esta parte de los alimentos? Los alimentos es un tema muy, muy importante. Comprenden la comida, el vestido, la habitación, lo necesario para la subsistencia de una persona, la salud. En el caso de los hijos, comprende también el derecho a una educación o a proporcionarles un trabajo o un oficio o un arte de acuerdo a sus circunstancias. En el caso, por ejemplo, de una persona con incapacidad, pues incluso prevé el Código Familiar la posibilidad de apoyarlo para su rehabilitación. En el caso de un adulto mayor, se incluye la posibilidad de, para otorgarlos, incluirlo en un núcleo familiar. Okay. O sea que tiene muchas implicaciones y en ocasiones pues se tiene que hacer retroactivo, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que en tratándose pues de los alimentos, incluso de menores, bueno, específicamente de menores de edad, pues repito, o sea, no solo es el vestido, la habitación, sino implica además la salud, los estudios y ese derecho a gozar de una vida digna, de acuerdo a las posibilidades del deudor alimentario. O sea, no es así como que arbitrario, tiene que tomarse en cuenta esa situación. Eso también es importante, ¿no? Porque no es, digamos, una cuota para una Sí, persona, no, sino depende no de es las posible. circunstancias. Le recordamos que puede también consultar toda la información del Poder Judicial en sus redes sociales, donde se encuentra en TikTok, en Spotify, en YouTube, en Facebook, para que pueda seguir conociendo al Poder Judicial del Estado de Michoacán y todas las actividades que realizan. Estamos en el programa El Arte de lo Bueno y lo Justo, platicando con la magistrada Marisela Argueta Mora acerca, de temas que tienen que ver con la materia familiar. Y justo le preguntaba si una persona mayor de edad puede reclamar estos derechos que implica la paternidad. Claro que sí. Me parece una pregunta muy importante porque puede ser que cuando una pareja procrea a un hijo o una hija, el obligado a dar alimentos no lo proporcione. Y puede ser que transcurran muchos años y nunca se encargue de proporcionar los alimentos que tiene obligación de darlos. El obligado, el que está constreñido por la ley a dar alimentos. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, mi madre durante mi menor edad o mi padre durante mi menor edad, que son los que me representan, no hacen lo necesario para quien está constreñido a darme alimentos, no lo promueva, no lo haga? Primero porque no lo hace voluntariamente, ¿no? Que es la manera natural como deben de ser las cosas. Porque una persona menor de edad necesita de todo el cuidado de sus padres para proporcionarles salud, proporcionarles vestido, habitación, comida, absolutamente todo lo que requiere. No se los puede proporcionar por él mismo, por ella misma. Está en una situación de vulnerabilidad. Entonces, durante esa minoría de edad, hasta los 18 años, quien lo representa en ese momento no se encarga de pedirlos. Y bueno, quizá llegue a los 23, a los 25, a los 28 y entonces diga, bueno, ¿por qué quien se encarga de darme alimentos, quien era el responsable o la responsable de coadyuvar con mi alimentación, porque ambos cónyuges tienen la obligación de ministrarlos, de darlos, no lo hizo? Ese momento es muy importante porque a lo mejor quizá esa persona creció con esa, pues como esa indecisión o esa situación de pensar y decir,
porque a lo mejor yo tengo derecho a una mejor calidad de vida si quien tiene obligación de ministrarlos coadyuva con la otra persona y de esa forma yo tengo una mejor calidad de vida. Entonces, la Corte ha establecido que no se puede hacer distinción entre un menor de edad y una persona mayor de edad que también tiene derecho a pedirlos y no los pidió quien lo representaba durante su menor edad. Entonces, sin ningún problema, puede acudir al tribunal y pedir que el juez obligue a quien debía de darlos a que se le pague todos los alimentos que tenía derecho a percibir desde que nació, porque ese derecho a percibirlos nace precisamente desde ese momento. Incluso el Código Familiar habla de que puede ser como parte de los alimentos los gastos del embarazo y del parto. Pero bueno, hablamos del momento en que nace y en ese momento justo, por ser una persona que tiene necesidad de percibirlos, se le debían de otorgar. Entonces llega a esa edad, 27, 28, 29, 30 años, y dice, yo quiero acudir al tribunal. Generalmente, no quiero decirlo, pero generalmente son los padres los que no voluntariamente lo hacen. Entonces, a partir de ese momento que él decide o que ella decide acudir a los tribunales a que le otorguen los alimentos, lo puede hacer sin ningún problema. ¿Tiene que presentar algunas pruebas, algunos requisitos? ¿Cómo podría solicitarlo? Es muy sencillo. Bueno, la ley establece, en los casos de los menores de edad, ellos tienen la presunción de necesitar alimentos. Okay. Durante toda su minoría de edad, tuvo la presunción de necesitarlos. Pasando esa fase de la etapa de una persona y que haya concluido ya el tiempo de más o menos 21, 23 años, que es la fase que una persona concluye una carrera, pues no necesita ninguna prueba. Al contrario, quien haya estado obligado a dar los alimentos tiene que acreditar que los dio en su momento o que los ministró en su momento o que los ha estado dando. No necesita acreditar que contrajo deudas, que se vio en la necesidad de hacer cuantas cosas fueran necesarias para poder otorgarse a sí mismo o que la persona que lo cuidaba le diera los alimentos. Ninguna prueba requiere. Okay. Tampoco cuando se es ya mayor de edad o después de ninguna manera, tener la no carrera. se requiere ninguna prueba. ¿Por qué? Porque la carga de acreditar, de demostrar, la obligación de demostrar que se proporcionaron alimentos es a cargo de quien tenía la obligación de hacerlo. Entonces aquí en este caso la Corte es muy clara y dice que no se requiere ninguna prueba para acreditar que se contrajeron deudas o que se vio en necesidades extremas para poder cubrirlos. No es necesario. Claro. Y el juez, o en su caso el magistrado, la magistrada, ¿qué sanciones puede poner o cómo pagan esta deuda que se tiene a veces de muchos años? Volvemos a esa parte donde decimos que los alimentos deben de ser proporcionales, que deben de atender a la situación económica de quien debe darlos y obviamente de quien debe de recibirlos. Los alimentos, la condena en alimentos se hace desde el primer día que nace hasta la fase que le estoy comentando, 21, 23 años, que se piensa que se ha concluido una carrera profesional. Hasta ese momento, nosotros, de acuerdo a las circunstancias personales del que debe darlos, es decir, su patrimonio, si tiene bienes, si tiene salario, todo el acervo patrimonial que tenga, de acuerdo a eso, es que vamos a fijar una cantidad. No es como una sanción porque finalmente es una obligación que debió de cumplir durante la vida de su hijo, de su descendiente. No es una sanción, es una obligación.
Y como estaba diciendo hace un momento, o sea, no se puede, por el hecho de que yo no ofrezca pruebas, que contraje deudas para poder subsistir, no puedo ya liberar a quien tenía la obligación de darlos. Okay. Porque como dice la Suprema Corte, es como beneficiar, es como aplaudir de alguna manera la falta de responsabilidad de quien debe darlos. Entonces, lo que hacemos es, de acuerdo a las circunstancias personales del que debe darlos y del que los necesita, fijar los alimentos, ya sea en salarios. Para eso se toma en cuenta si nació en 1980, el salario de 1980, del 81, del 82, de año por año. Se va estableciendo la fluctuación de los salarios que regían en ese momento. Y de acuerdo a ello, y hasta más o menos la fase que le estoy comentando, es que se hace el cálculo y se le obliga a pagar la cantidad que resulte. Pues ahí está entonces cómo se realiza este cálculo y por supuesto pues esta obligación de dotar a las personas, al hijo, la hija, de pues, lo básico para un bienestar. Gracias por continuar con nosotros en el arte de lo bueno y lo justo. Les recordamos que también puede escuchar este programa en Vox y por supuesto en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Estamos platicando con la magistrada Marisela Argueta Mora acerca de diversos temas que tienen que ver con esta cuestión de la paternidad y las obligaciones que esto implica. Magistrada, a mí me gustaría que nos comentara algún caso que les haya tocado resolver, en particular a usted, y que tenga este tipo de características que a lo mejor no son tan comunes. Sí, efectivamente no son tan comunes, pero nada más quisiera aquí agregar un dato más. Lo que pasa es que me parece este tema muy importante por aquellas personas que se quedan con aquella sensación de si lo hubiera pedido, de no lo pedí, de si ya soy muy mayor de edad para pedirlo, y esos aspectos que luego no los animan a acudir a los tribunales a ejercer un derecho que en realidad tienen. Tenemos, sí, en la sala se resolvió un asunto de 2 chicas. Estas chicas sí habían sido registradas por su papá, pero nunca él atendió sus necesidades alimenticias. Pero puede ser que el papá no haya reconocido al acreedor alimentista. Entonces, junto con la acción de pago de alimentos retroactivos, deben de pedirse el reconocimiento de la paternidad. Y una vez que se decrete, en la misma resolución se fijan el monto de los alimentos. Bueno, en el caso de estas chicas, ellas sí habían sido reconocidas por su papá, pero absolutamente jamás se ocupó de sus necesidades. Entonces, estas personas acuden al tribunal, demandan el otorgamiento de esos alimentos retroactivos, pero demandan también el pago de una pensión alimenticia proyectada al tiempo en que ellas lo demandan. Ellas lo demandan a la edad de 32 y 33 años de edad. El juez en primera instancia decidió que no tenían derecho porque precisamente no se había ejercido esa acción durante la menor edad de ellas. No había una resolución que condenara al papá de ellas a otorgarlo, lo que no es necesario que haya una resolución que la niegue. Y entonces nosotros revocamos esa resolución y condenamos al papá, que nunca había tenido contacto con ellas, salvo en los primeros años de su vida, a que les diera alimentos. Aproximadamente, no recuerdo ahorita el monto, la suma, pero se le condenó al papá a cierta cantidad, tomándose en cuenta sus circunstancias personales. Él se decía delicado de salud, con pocos bienes patrimoniales, pero bueno, no obstante esa situación, se le condenó a pagar los alimentos retroactivos en favor de sus hijas.
Y nosotros lo computamos, como comenté hace un momento, hasta los 23 años que más o menos se obtiene ya un título profesional. Una de estas chicas alcanzó su título profesional, la otra se hizo madre muy joven, me parece que 18, 17 años aproximadamente, y entonces se le condena al papá a esa suma, mas no así a que se le siga otorgando alimentos en favor de ellas, porque primero la chica que se convierte en madre muy joven, bueno, pues ya no tiene derecho, al contrario, ella se convierte en deudora alimenticia respecto de su hijo. Y respecto de la otra chica, bueno, ya tenía una profesión, entonces ya no requería de los alimentos del padre después de los 23 años. Y tenemos el caso de otra chica que no obstante que su papá sabía que era su hija, se negaba a reconocerla. Entonces ella comparece al tribunal y se declara procedente, fundada su acción. Se dice entonces que a través de la prueba de ADN se acredita legal y debidamente que ella es hija de, y con base en ello se le condena al papá al pago de alimentos. Entonces, esta condena puede ser para hijos registrados o nacidos dentro del matrimonio y para hijos que no han sido reconocidos o que no fueron reconocidos. Rápidamente, magistrada, porque ya casi estamos terminando este programa, pero preguntarle, esa prueba de ADN, por ejemplo, nos comenta que para solicitar los alimentos se requiere el reconocimiento de la paternidad. ¿Esa prueba de ADN es la única forma de demostrarlo? ¿El juez, la jueza obligan al padre o al presunto padre a realizársela? ¿Cómo es este proceso? Sí, es una prueba que se ofrece desde el escrito de demanda. Incluso como se trata de materia familiar, el Código Familiar es muy claro en el sentido de que los tribunales, los jueces, estamos obligados a que, en tratándose de este tipo de asuntos, busquemos el desahogo de los mayores medios de convicción a fin de acreditar las pretensiones de quien, bueno, en el caso de menores de edad, pues todas las pruebas que sean necesarias para acreditar el reconocimiento de la paternidad. La prueba de ADN está prevista como uno de los medios de convicción más eficaces para acreditar la paternidad. En el caso a quien se le esté pidiendo el reconocimiento de esa paternidad o maternidad se rehúse a someterse a la prueba, bueno, se tendrá por acreditado, salvo prueba en contrario, la paternidad o la maternidad que se le esté atribuyendo. Entonces es una prueba muy importante y muy determinante. Y el código habla de esta prueba de ácido desoxirribonucleico o cualquier avance en la ciencia que sea suficiente y eficaz para acreditar la paternidad o la maternidad de una persona. Pues ahí está información muy útil, magistrada. Muchísimas gracias por compartirla en este programa de El arte de lo bueno y lo justo. Esperamos que también sea de gran utilidad para las personas que nos escuchan y que nos ven a través de los diferentes medios de comunicación. Gracias por habernos acompañado. Al contrario, muchas gracias. Gracias a la magistrada Marisela Argueta Mora por compartir con nosotros y a usted por habernos acompañado en El arte de lo bueno y lo justo. Le esperamos la próxima.